Deuteronomio. Que el Señor nos pueda bendecir de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Sí, amén. Poderoso Dios que vive, Señor. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Amén. Deuteronomio, capítulo 8. Vamos a esperar que todos lo encuentren. Amén. 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 Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice: Amén. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Oh, gloria. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora, bendito Dios de gloria, Señor, encomiendo nuestras vidas, Dios del cielo, delante de su presencia. Padre, creyendo y confiando de que usted, Dios de gloria, Señor, hablará a su pueblo, Dios del cielo, a través de su Espíritu Santo en mi vida, Dios de gloria. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, clamo para que usted, Dios de gloria, me dé la victoria a mi garganta. Padre, mi voz, Padre amado, en este día sea usted fortaleciendo mi vida, Señor. Padre, para poder hablar a su iglesia. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Padre, clamo para que usted prepare los corazones, Dios del cielo, de mis hermanos, Dios de gloria, Señor. Padre, para ver qué quiere usted hablarle a su iglesia, a su pueblo, a su amada, Dios de gloria, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, nada soy delante de su presencia, solo un vaso de barro, Dios del cielo. Y en esta hora clamo, Dios, para que usted me llene con su excelencia, Señor. Su Espíritu Santo fluya en este lugar. Y no sean palabras de hombre, sino voz de Dios, Padre amado, en su iglesia. Porque las palabras del hombre son como golpes de espada, Dios del cielo. Pero su voz, Padre amado, Señor, con espíritu trae vida y libertad y limpieza al hombre y a la mujer, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios del cielo, en esta hora, Padre, su palabra ha sido leída, Señor. Padre, solamente queremos oír tu mensaje, Dios de gloria. Sea su voluntad en nuestras vidas y su bendición poderosa sobre cada uno de nosotros. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria al que vive para siempre. Que el Señor nos bendiga. Amén. Le hemos trabajado harto al Señor. Amén. La garganta se desgasta. Sí, amén. Nos hemos gozado en su presencia. Hemos visto su bendición, hemos visto su respaldo. Hemos visto cómo Dios se mueve a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Sé que este Dios poderoso que creó el cielo y la tierra, este Dios poderoso, ¿no es cierto?, que le dio la vista al ciego, este Dios poderoso que levantó al paralítico, tiene el poder para cambiar mi garganta en esta hora, para darme las fuerzas para poder hablar de su grandeza, porque en este lugar estamos con el único motivo de poder hablar de su palabra. Amén. Compartíamos un mensaje de este libro de Deuteronomio, ¿no es cierto? Libro que es la segunda ley, donde Moisés le enseñaba al pueblo nuevo, aquellos que habían crecido en el desierto, le enseñaba la voluntad de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. El problema del pueblo de Israel no fue el desierto. Amén. El problema del pueblo de Israel no fue la prueba. Amén, así es mi El Dios. problema del pueblo de Israel no fue las dificultades que tuvo que vivir.
sino que el problema que siempre condenó al pueblo de Israel fue que ellos siempre miraron atrás. Que el Señor nos bendiga. El problema del pueblo de Israel no fue haber vagado 40 años en el desierto, sino que esos 40 años que estuvieron en el desierto no eran capaces de sacarse de su mente y de sus corazones las costumbres y la vida que tenían en Egipto. Sí, amén, así es mi Dios. Dios los sacó de Egipto de esclavitud con mano poderosa, con prodigios y milagros que el Señor nos pueda bendecir. Dice su palabra que, ¿no es cierto?, cuando Faraón se endurecía el corazón de Faraón, ¿no es cierto?, que Dios nos bendiga. Este Dios poderoso, ¿no es cierto?, hacía prodigios, hacía milagros y mostraba su poder, que el Señor nos pueda bendecir. Para poder rescatar este pueblo, que fue el pueblo escogido de Dios. Amén, que el Señor nos bendiga. Y dice que cuando este pueblo pudo salir, ¿no es cierto?, de Egipto, dice que el Señor lo llevó camino al desierto, donde Él iba a mostrar unas tierras prometidas. Que el Señor nos bendiga. Oiga, y costó que Faraón dejara ir al pueblo del Señor. Costó trabajo, costó dificultad. Oiga, hubieron problemas, hubo desánimo, hubo cansancio. A veces falló la fe a los hombres que estaban por delante. En este caso era Moisés y su hermano Aarón. Que el Señor nos bendiga. Pero sin embargo Dios, ¿no es cierto?, hablaba a Moisés y le decía que se esforzara y que sacara al pueblo de este lugar. Que el Señor nos pueda bendecir. Dice que cuando iban por el desierto llegaron a un lugar, ¿no es cierto?, donde acamparon y delante de ellos estaba el Mar Rojo. Pero ¿sabe qué? Faraón se dio cuenta de lo que había hecho. Oiga, y este hombre dijo, ¿y cómo tuvo en mi mente haber dejado que este pueblo se fuera de este lugar? Si eran los que nos servían, era el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Era un pueblo que estaba esclavizado en Egipto. Que Dios nos bendiga. Oiga, ¿y sabe qué? Salió el Faraón junto a su ejército, que el Señor nos pueda bendecir, en búsqueda del pueblo de Israel para traerlo nuevamente a cautividad. Y dice la palabra del Señor que estando este pueblo, ¿no es cierto?, frente al Mar Rojo, y dice que atrás de ellos venía el ejército de Egipto, que Dios le bendiga, con caballos, venían hombres montados, que el Señor nos pueda bendecir. Decía que venían hombres en carro, hombres preparados para la guerra. Sí, amén, así es mi Dios. Y el pueblo de Israel lo primero que hizo fue murmurar en contra de este Dios poderoso. Sí, amén. Oiga, lo primero que hizo el Señor en el pueblo de Israel fue murmurar en contra del Señor. Se levantan y fueron a reclamarle a Moisés: ¿por qué nos trajiste a morir a este lugar? Oiga, porque este pueblo no era capaz de dimensionar aquel Dios poderoso que lo había sacado de este pueblo, ¿no es cierto?, donde ellos estaban bajo cautividad. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y en su corazón se devolvían ellos a Egipto. Amén. Y en su corazón decía: mejor no fuera a morir allá como esclavos que morir aquí en el desierto como hombres libres. Porque a veces nos acostumbramos a veces a las incomodidades, ¿no es cierto?, del mundo. Nos acostumbramos a las mentiras. A veces nos acostumbramos a esa forma de vivir que tiene el mundo. Que Dios nos bendiga. Y nos cuesta dejar esas costumbres. Sí, amén. Así es mi Dios. Que el Señor nos bendiga. Oiga, pero sin embargo Dios miró a este pueblo y en su amor y en su misericordia permitió que este pueblo pasara por ese Mar Rojo. Dice la palabra que pasaron, ¿no es cierto?, con su pie por tierra seca. Que Dios les bendiga. El pueblo avanzaba junto a Moisés y dice que este ejército de Egipto venía atrás de ellos. Que Dios nos pueda bendecir. Oiga, y dice la palabra del Señor que estas aguas cubrieron al ejército de Egipto. Que Dios les bendiga. Y el pueblo de Israel llegó hasta el desierto. Y empezaron a vagar en este lugar. Empezaron a caminar, empezaron a vivir, a acampar, comer, dormir en el desierto. Que Dios nos bendiga. Amén. Dios bendiga nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Cada dificultad que tenía el pueblo de Israel, cada proceso que tenía que vivir el pueblo de Israel se rebelaba. Cada proceso, cada dificultad, el pueblo de Israel dice que sus pensamientos se devolvían a Egipto.
Dice que los pensamientos y la mente del pueblo de Israel, cada vez que había un problema, cada vez que había hambre, cada vez que había sed, el pensamiento del pueblo de Israel se devolvía a Egipto. Que Dios nos Amén, así bendiga. es mi Dios. Entonces el problema del pueblo de Israel no era el desierto. El problema del pueblo de Israel no era el proceso, sino que ellos no querían sacar de sus corazones la comodidad de estar bajo la esclavitud Así es, Señor. de una nación extranjera. Ayúdanos. Porque a veces es más fácil ser esclavo del mundo Sí, amén. en la comodidad que ser libre en Cristo, Sí, amén, así es mi creyendo en la Dios. promesa. Que el Señor nos bendiga, porque Amén. nos acostumbramos a estar bajo el pie del mundo, en la comodidad del mundo, Sí, que a lo mejor aventurarnos a creerle a este Dios poderoso y caminar en pos de una promesa en nuestras vidas. sí, amén, así es mi Dios. Porque sabe que el desierto no es para matar al Hijo de Dios. El desierto no fue para matar al pueblo de Israel. No, El desierto Señor. es para ver qué es lo que hay en nuestros corazones. Sí, De qué amén, forma así puede es mi trabajar Dios. Dios en nuestras vidas. De qué forma Dios nos va a ir trabajando, nos va a ir limpiando. De qué forma el Señor va a ir trabajando y moldeando Ayúdanos, Señor. los pensamientos del Hijo de Dios. Amén. Sí, amén, así es mi Señor. Pero no queremos ser probados. Gloria a Dios. Así es No mi queremos Dios. vivir el proceso. No, Queremos Señor. vivir un evangelio cómodo, un evangelio fácil. Nos acostumbramos que el Señor nos bendiga a estar en la paz del Señor. Porque Sí, nos amén. sujetamos de los versículos que nos convienen, donde Jesucristo dijo: yo de mi paso doy, mi paso dejo, y mi paz no es como la paz del mundo. Que Dios nos bendiga. Si bien es cierto, Jesucristo dice que el que esté cansado y cargado venga a mí, que yo lo haré descansar. Pero ¿sabe qué? El Hijo de Dios tiene que trabajar, el Hijo de Dios tiene que esforzarse, el Hijo de Dios tiene que avanzar, el Hijo de Dios no se puede detener, el Hijo de Dios no puede permanecer sentado en la banca de la iglesia. Hay que levantarse, hay que pelear por la bendición, hay que pelear por las promesas, hay que luchar y hay que creer en este Dios poderoso, hay que activar la promesa a través de la fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Que el Señor nos bendiga, que Dios bendiga nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Nuestro problema no es el proceso. Nuestro problema no es la dificultad. Nuestro problema no es la prueba. Nuestro problema es la mente. Nuestro problema es el corazón que aún no ha sido cambiado por nuestro Padre. Amén, Porque es así necesario mi que Dios. dejemos las cosas del mundo. Porque es necesario que derribemos todos los altares que hay en nuestros corazones para poder alcanzar la promesa del Señor. Para poder alcanzar, oiga, esta tierra prometida que tiene Dios para nuestras vidas. Así es, Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Obediencia, trabajo, fe. Estamos acostumbrados en este tiempo a vivir un evangelio cómodo, a vivir un evangelio de tranquilidad. Oiga, que se nos predique prosperidad, Así es, Señor. que se nos predique, oiga, quizás no sé, bolsillos llenos, un vehículo nuevo, una casa grande, porque eso es lo que buscamos en la iglesia del Señor. Pero sabe que su palabra dice todo lo contrario. Haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Dice la palabra de Dios que tenemos que buscar el reino del cielo y su justicia, y que lo demás vendría por añadidura. Pero en este tiempo estamos buscando las cosas terrenales. En este tiempo estamos buscando lo que a nosotros no nos sirve. En este tiempo no estamos poniendo nuestra vista en lo celestial, en lo eterno. Que Dios nos bendiga. Sí, amén, así es mi Dios. Oiga, una prueba, una dificultad nos mueve de nuestra comodidad. No queremos ser probados. No Amén, queremos vivir el gloria a proceso Dios. de estos tiempos. Que el Señor nos pueda bendecir. Sí, amén. Pero su palabra declara abiertamente y te acordará de todo el camino por donde te trajo Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Mire, dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Hay procesos que Dios mete al hombre. Y cuando digo hombre, digo mujer. Sí, Hay amén. procesos que Dios mete a sus hijos. ¿Sabe qué? Para que usted confíe, para que usted demuestre que no necesita nada más que alabar y bendecir a un Dios vivo.
a un Dios veraz, a un Dios que no se muda, a un Dios que no tiene variación. Hay procesos, oiga, como estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que el Señor nos pueda bendecir. Sí, amén. Oiga, el mundo lo quiso doblegar, oiga, el emperador los quiso doblegar, oiga, Amén, las leyes así de los es, Dios. decretos terrenales quisieron doblegar a estos varones, que el Señor nos bendiga, pero ellos confiaron en un Dios poderoso, ellos Sí, confiaron amén. en lo que conocían, ellos confiaron en lo que Amén, creían. así es, mi Oiga, y Dios. ellos no doblaron su rodilla ante Baal, ellos no doblaron sus rodillas ante una estatua, que Dios nos bendiga, no se dejaron doblegar y dijeron: si había que morir en el nombre del Señor, moriremos, que el Señor nos bendiga. Y el proceso, oiga, el proceso de ellos fue un horno de fuego, calentado 7 veces, que el Dios le bendiga. Pero sabe que la palabra declara que ellos no se quemaron. Oiga, la palabra declara que los que lo empujaron con violencia dentro de este lugar fueron los que murieron. Pero ellos, que el Señor nos bendiga, ellos, oiga, ni aun su pelo ni aun su cabello fue quemado por el fuego. Así es, Señor. Y declara su palabra que había uno más con ellos. Amén. ¿Sabe qué? Amén, gloria a Dios. Para activar la bendición sobre nuestras vidas, tenemos que utilizar la fe, porque la fe es la que trae al cuarto, que camina con nosotros. Que el Señor nos bendiga. La fe activa, ¿no es cierto?, la presencia Amén, del gloria a Señor Dios. en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias. Que Dios nos bendiga. Señor. Gloria a Dios Que para Dios bendiga nuestras vidas, siempre. porque nos cuesta el proceso, porque nos cuesta desarraigar de nuestra mente y nuestros corazones ese espíritu de esclavitud con el mundo que traíamos. Oiga, ¿sabe qué? El pueblo de Israel tardó una noche en salir de Egipto, pero ese espíritu de esclavitud, ese pensamiento de esclavitud que tenían arraigado en sus vidas, oiga, les tomó un proceso de 40 años en el desierto. Amén, así es mi Dios. Que el Señor nos bendiga. Hombres desobedientes, contumaces, duros de servir, que el Señor nos pueda bendecir. Murmuraban por todo, les daba sed y murmuraban, tenían hambre y murmuraban. Oiga, comieron comida de reyes, que el Señor le bendiga. Oiga, fueron bendecidos por un alimento que ningún hombre conoció antes de ellos ni después de ellos. Un alimento celestial, que Dios le pueda bendecir. Así Pero es, aún Dios. así ellos murmuraban en contra del Señor. Aún así ellos no estaban conformes. Gloria a Dios, Porque ¿sabe así qué? es, El hijo de Dios. Dios, la hija de Dios, muchas veces mientras más bendecidos, mientras más preocupado está el Señor con ellos, más desconformes están con la Amén, bendición. así es mi Señor. Así es, Señor. Cuesta comprender a veces. Así es, Señor. Cuesta entender qué queremos en nuestros corazones. ¿Sabe que cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino en humildad? Dijo, cuando un hombre le dijo que quería seguirle, Él dijo: el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, perdón, dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Amén, Señor. Las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Jesucristo no tenía un hogar, Jesucristo no tenía comodidad, Jesucristo no tenía riqueza, Jesucristo no tenía abundancia. Jesucristo lo único que tenía Sí, era amén, obediencia en su así es, corazón. Dios. Jesucristo caminaba con obediencia, mirando a aquel que lo mandó, trabajó, gloria se a esforzó, Dios. se sacrificó Así es, por Dios. nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. Bendito es su nombre. Pero en este tiempo no queremos pruebas, en este tiempo no queremos desierto para nuestras vidas. Amén. Señor, amén. Oiga, el desierto donde va a ver el Señor si somos hombres o mujeres aprobados. En el desierto, en el proceso que nos toque vivir, es donde Dios va a poder ver qué hay dentro de nuestros corazones. Podrá derramar o no derramar bendición sobre nuestras vidas. ¿Qué es lo que hay dentro de nuestros corazones? Que Dios nos bendiga. Amén, así es mi Dios. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que cuando Jesucristo fue bautizado en el Jordán, dice que cuando Jesucristo fue bautizado en el Jordán, después de esto fue llevado por el Espíritu al desierto, Sí, amén. donde estuvo trabajando en ayuno por 40 días, 40 noches. Y cuando él estuvo cansado, cuando él tuvo hambre, cuando hubo debilidad en su vida, vino el tentador, porque el enemigo es astuto, el enemigo es sagaz. El enemigo no va a venir cuando usted esté, oiga, en el furor, cuando usted esté en el Espíritu, no va a venir ahí. Va a venir cuando usted tenga problemas, va a venir cuando esté en el proceso, va a venir cuando
cuando usted esté en el Amén, desierto, así es mi Dios. ahí va a venir el enemigo y le va a decir, oye, esto te puedo ofrecer, esto te ofrezco, solamente tú, haz esto por mí, porque eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere pleitesía, el enemigo quiere alabanza, el enemigo quiere lo mismo que tiene el Señor, pero no puede alcanzarlo, porque Dios promete algo más grande que lo que nos promete el mundo, Sí, porque Dios amén. tiene algo, oiga, algo eterno para nuestras vidas. Que el Señor le bendiga. Amén, así Oiga, y es, vino Dios. este Satanás, que el Señor le reprenda, a atentar a Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito, a ese lugar. Sí, Señor. Que el Señor nos pueda bendecir. Amén, así es mi Dios. Pero lo más maravilloso de esto es que Jesucristo no echó mano de su autoridad como deidad. No. Él se despojó de su condición de Dios. Oiga, Él se despojó de su condición de Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, amén. Y Él fue tentado por el enemigo. Amén. ¿Y sabe qué? Jesucristo pudo pasar esta tentación Amén, Señor. basándose en la obediencia en la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos pueda bendecir. Señor. Por eso es importante que cuando nosotros entremos al desierto, cuando sea un desierto, cuando sea una prueba puesta por el Señor, no estos desiertos que muchas veces decimos, no, Dios me está probando, y en nuestra carnalidad, a veces decimos, no, el Señor me está probando, y en la concupiscencia de mi corazón, a veces decimos, no, si el Señor me está probando, y en mi desobediencia, a veces decimos, no, si el Señor me está probando, y en mi falta de fe, a veces decimos, no, si Dios me está metiendo al desierto, y es porque soy contumaz, es porque soy altivo, es porque soy soberbio, y la prueba no solamente viene de parte del enemigo, a veces la mayor prueba que tiene el hombre es su propia carne, es su propia mente, es su propio corazón. Que Dios nos pueda bendecir. Amén, así es mi Que Dios. Dios nos bendiga, porque del corazón del hombre es donde salen los homicidios, donde salen los pleitos, del corazón del hombre es de donde salen las maledicencias, del corazón del hombre es de donde sale todo lo negativo, porque la palabra dice que el corazón del hombre es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Por eso es importante que cuando uno llegue al Señor, el Señor tenga, ¿no es cierto?, la capacidad de poder cambiar nuestros corazones, como dice en el libro de Ezequiel. Pondré un corazón nuevo en ese pecho, pondré un espíritu nuevo sobre tu vida. Son promesas del Señor, porque si el hombre, la mujer, no cambia su corazón, no va a cambiar la naturaleza que hay en él. Que Dios nos pueda bendecir, y va a seguir caminando, quizás arrepintiéndose cada día de sus malas obras, de sus malos hechos, pero va a vivir en el pecado constantemente, porque su naturaleza no ha sido cambiada. Amén, Señor. Que Dios nos pueda bendecir, que Dios nos bendiga y nos fortalezca, iglesia del Señor. Amén, así es mi Dios. Amén, Señor. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén, así es mi Dios. ¿Sabe qué? El desierto es incómodo para nuestras vidas. Así es, Señor. La prueba, la lucha que pone el Señor en sus hijos es incómoda para nuestras vidas. Y es cierto que cuesta vivirlo. Yo no le digo que sea fácil vivir el desierto. Yo no le digo que sea fácil pasar la prueba que pone Dios para nuestras vidas. Pero sabe que es necesaria para cambiar la naturaleza del hombre y de la mujer. Es necesario que aprendamos en el desierto qué es lo que nos está faltando. Es necesario que pasemos por el desierto para ver cuál es nuestra debilidad, cuáles son nuestras imperfecciones que están quedando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es necesario que el hombre pueda ser cambiado en el desierto. Es necesario que el hombre en el desierto pueda conocerse interiormente. Que Dios nos pueda bendecir. Amén, así es mi Dios. Que Dios bendiga nuestras vidas. Amén. Sí, amén. A veces nosotros le pedimos al Bendito Señor, es su Señor, nombre saca para eso de mi siempre. corazón. Señor, ayúdame a cambiar. Y oramos y trabajamos y ayunamos. Que el Señor nos bendiga para que Dios Gloria a transforme Dios. nuestros corazones, Sí. para que Dios transforme nuestros pensamientos, Sí, amén. para que Dios transforme nuestra mala forma de vivir. Pero cuando viene el proceso, cuando viene la dificultad, cuando viene la prueba, lo primero que hacemos, echamos mano a las cosas pasadas. Lo primero que hacemos es retroceder, como lo hacía el pueblo de Israel cuando se acordaba y le decía, en Egipto teníamos para comer, en Egipto teníamos para vivir,
comer. Oiga, en Egipto comíamos carne. Que Dios nos bendiga porque nos acordamos en el proceso de que cuando estábamos en el mundo quizás no nos faltaba lo material. Pero nos olvidamos que estábamos vacíos por dentro. Nos olvidamos que estábamos vacíos por dentro. Quizá usted en el mundo tenía comodidad, quizá usted en el mundo tenía abundancia, quizá usted en el mundo no le faltaba nada, pero en su corazón no había amor. Usted se estaba secando por dentro. Oiga, el mundo lo estaba consumiendo. Que Dios nos bendiga. Porque estábamos cegados por el enemigo en aquel lugar. Porque en aquel lugar pensábamos que lo material lo valía todo. En aquel lugar decíamos, no, si en mi casa no le falta nada a mi familia, estoy bien, yo los amo, porque tengo de todo en mi hogar. Hay un buen auto, buena comida, oiga, hay buena ropa, que Dios nos bendiga. Pero usted llegaba el día viernes, el día sábado, curado, pateando las puertas, golpeando a su esposa, golpeando a sus hijos. Oiga, porque el mundo así nos quiere tener. Esa era la esclavitud que había en el mundo. Los deleites de la tierra, los deseos carnales, oiga, los vicios. Oiga, cuánta cosa que nos tenía controlado. Que el Señor nos bendiga. Quizás caminando con el Señor vamos a vivir justos. Quizás caminando con el Señor no van a haber comodidades. Quizás caminando con Dios, oiga, a lo mejor algún momento nos va a faltar alguna cosa, pero ¿sabe qué? En su corazón va a tener paz. Y lo más importante, en su corazón va a tener amor por los suyos. Que Dios nos bendiga. Porque cuando entramos a Cristo, cuando conocemos a Cristo, nos damos cuenta de que pueden pasar muchas cosas, pero el amor es lo más importante de todo en la vida del hombre y de la mujer. Sí, amén, así es mi Dios. Pablo decía en el capítulo 13 de los Corintios, que el Señor le bendiga, donde habla de las prevencias del amor. Dice al final que el Señor nos bendiga y permanecerá la fe, la esperanza y el amor. Pero más importante de todos ellos es el amor. Que Dios nos bendiga. Porque en Cristo conocemos el verdadero amor. Cuando uno se despoja por los que ama. Oiga, cuando uno trabaja por los que ama. Cuando uno aprende a vivir por los que ama. Que el Señor le pueda bendecir. Sí, amén. Cuando uno se empieza a negar. Esa palabra yo no la conocía hasta que llegué a Cristo. Cuando uno se comienza a negar. Y Jesucristo dice, todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Oiga, ¿cuánto cuesta negarse a uno mismo? ¿Cuánto cuesta quedarse un día domingo acostadito en la casa, oiga, calentito? Que Dios le bendiga. ¿Cuánto cuesta estar, ¿no es cierto?, en la casa cuando la iglesia está en vigilia, usted estar tranquilito, viendo, ¿no es cierto?, una serie en su casa? Que el Señor le bendiga. Oiga, eso es negarse a sí mismo, empezar a entregarle el tiempo al Señor que se merece, esforzarse por llegar a los cultos. Oiga, si lo invitan a predicar, salir a predicar. Oiga, si está en la casa y Dios toca su corazón, leer la palabra, buscar del Señor, orar, ayudar, negarse a uno mismo, negarse a la comodidad de la carne. Que el Señor nos bendiga, que Dios bendiga en gran manera nuestras vidas. Sí, amén. Qué importante es el desierto en nuestra vida. Amén, así es mi A Señor. veces pensamos que estamos bien y que nuestros caminos son rectos. Porque el hombre piensa que sus caminos son rectos, pero sus finales de muerte, dice la palabra del Señor. Sus finales de muerte, dice la palabra de Dios. A veces pensamos que lo estamos haciendo bien porque vamos a la iglesia 2 veces a la semana. A veces pensamos que lo estamos haciendo bien porque ofrendamos. A veces pensamos que lo estamos haciendo bien porque vamos con falda, con terno a la iglesia. Que Dios nos bendiga, pero ¿sabe qué? El servirle al Señor es algo más profundo. El servirle al Señor es un compromiso más profundo con el Señor. Es cambiar nuestra forma de vivir, es cambiar nuestra forma de hablar, es cambiar nuestra forma de pensar. Que Dios nos bendiga. Por eso cuando a Jesucristo le gustó un parlamento, Él dijo que eran 2, que el Señor le bendiga. El primero y más importante, amarás a Jehová tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo es el similar, que el Señor le bendiga. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se cumplirán los profetas y la ley. Que el Señor le bendiga. Oiga, solamente 2 mandamientos, pero cuán difícil es amar al prójimo. Cuán difícil es mirar a los demás. Como me gustaría que me miraran a mí,
Que el Señor nos bendiga. Y eso es lo que tiene que sacar el desierto de nuestros corazones. Eso es lo que tiene que sacar la prueba que pone el Señor de nuestras vidas. A veces queremos ser bendecidos. A veces queremos ser prosperados. A veces queremos tenerlo todo. Pero nuestros corazones, sabe Dios que nuestros corazones no están preparados para tal bendición. Que el Señor nos bendiga. Y dice en el libro de Santiago, si no me equivoco, pedid y pedid mal. Pedimos y no recibimos. Porque pedimos mal, no sabemos pedir. Pedimos para gastar en nuestros propios deleites. Sí, amén. Que el Señor le bendiga. Así es, mi Que Dios Dios. bendiga nuestras vidas. Sí, amén. Así ¿Cuánto tiempo nos pide por la iglesia del Señor? Señor, bendiga a mi pastor. Señor, prospera a mi pastor. Dios de gloria, que a mi pastor no le falte nada. amén. Oiga, Así es, Dios. siempre pedimos para nosotros y está el yo y está el ego del hombre sale. Y siempre nos preocupamos de pedir. Oiga, nos arrodillamos a dar gracias por la vida. Damos gracias por los hijos. Nos damos gracias por lo que Dios pone en nuestros hogares. Sí, amén. Así es, mi Dios. Y vemos a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Vemos a Dios como un genio maravilloso que se le puede pedir deseo. Que el Señor nos bendiga, pero la palabra dice que el reino del cielo no consiste ni en comida ni en bebida. Que el Señor nos pueda bendecir. El reino del cielo es algo más profundo, es algo espiritual, es algo que tenemos que aprender a caminar. No es tangible porque dice que vamos caminando como mirando lo invisible, como aquel que no vemos, pero tenemos que creer. La fe tiene que estar en nuestra vida. La convicción de lo que se espera. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tiene que estar en nuestros corazones. Y la única forma de que nosotros cambiemos, la única forma de que nuestra naturaleza pueda ser cambiada es entrando al desierto, es entrando a la prueba, es entrando en el proceso. Que Dios nos bendiga. Es poder ponernos, ¿no es cierto?, en la rueda del alfarero para que el Señor trabaje este barro. Para que yo vaya haciendo su voluntad, dejando porque su palabra dice que no lo gracias atrás. Había alabado al Señor. A veces hablamos y murmuramos en contra del Señor por la prueba y la dificultad que estamos viviendo. Pero el barro le podrá decir al alfarero: ¿qué estás haciendo? ¿Que era conmigo o mejor hazme peor? Que el Señor diga la mano para ti. Déjese moldear por el Señor. Que el Señor nos bendiga. ¿Sabe qué? Dios no nos llama al desierto, y escuché la iglesia del Señor. Dios no nos llama al desierto para destruirnos. Dios no la va a meter al desierto para destruir su vida. Que el Señor nos bendiga. Dios tiene preparadas grandes cosas para nuestra vida. Sí, amén. Este Dios poderoso que nos hace vivir el proceso en el desierto, este mismo Dios poderoso nos va a sacar de aquel lugar. Pero ¿sabe qué nos va a sacar? Transformados de aquel lugar. Porque eso es lo que quiere decir Dios, quiere que podamos transformar la naturaleza en nuestras vidas. Sí, amén. Que podamos sacar ese espíritu de esclavitud que traemos del mundo. Que podamos derribar estos altares que aún quedan en nuestros corazones. Oiga, y usted dirá: altar, si no tengo ningún altar en el corazón. Oiga, trabajamos para tener más. Oiga, trabajamos para tener mejores cosas. Oiga, pero si es necesario crecer, sí, amén, es necesario crecer. Pero dice la palabra del Señor que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males es no el dinero, sino que es el amor al dinero. El corazón, ¿no es cierto? Es lo que usted pone en el corazón cuando usted mira el dinero, cuando usted mira las cosas materiales. Por eso Jesucristo decía que no se le podía servir a dos dioses. No se le podía servir a dos dioses. Que el Señor le bendiga. Pues viva Dios. Por eso usted tiene que ver dónde está puesto su plan. ¿Dónde está puesta su mirada? Que el Señor bendiga. ¿Cuál es su prioridad en su vida, iglesia del Señor? Sí, Que el amén. Señor nos pueda bendecir. Que Dios bendiga en gran manera nuestra vida, iglesia de Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. El pueblo de Dios, cuando fue llevado al desierto, dice la palabra del Señor: en 40 días llegó a la tierra prometida. Y escuche bien, iglesia, mire, escuche porque esto es importante, porque muchos dirán: ¿por qué Dios
pueblo de Israel caminara 40 años por el desierto. A los 40 días llegó el pueblo de Israel a las tierras prometidas. El Señor le dijo que fueran y pelearan con las naciones que ahí estaban y que Él se las daría, que Él les daría la victoria. Pero sabe que el pueblo de Israel es como el pueblo de este tiempo. El pueblo de este tiempo quiere las cosas regaladas. Sí, amén, así El es pueblo de Dios. este tiempo quiere las cosas sin esfuerzo. El pueblo de Israel dijo, pero ¿cómo? Y mandemos espías para ver qué pasa. Dice la palabra que enviaron 12 hombres a ver qué pasaba en las naciones que estaban ahí alrededor, donde estaban las tierras prometidas del Señor. Y mire, escuche bien. Y dice que esos 12 hombres, 10 llegaron los 12, pero 10 decían que era tierra de gigantes, que eran hombres mayores, más fuertes que ellos, más unidos. ¿Y saben qué hicieron ellos? Contaminaron el pueblo del Señor. Ellos contaminaron el corazón de sus hermanos. Ellos fueron hombres medrosos, hombres pusilánimes, hombres cobardes, que no quisieron enfrentar a estos gigantes, estos hombres de guerra que había en aquellos lugares. Que el Señor nos bendiga. Y hubieron hombres que tuvieron, ¿no es cierto?, la lealtad y la fidelidad de decir que si iban en el nombre del Señor, esas tierras iban a ser entregadas al pueblo de Israel. Pero sabe que el pueblo de Israel prefirió rebelarse en contra del Señor y no obedecer a su palabra. Entonces el Señor, ¿qué hizo? El pueblo es un pueblo rebelde, un pueblo contumaz, que Dios le bendiga, y lo mandó a vagar al desierto. Pues ¿sabe qué? Dijo que ninguno de los hombres que estaban en ese lugar estarían en las tierras prometidas. Oiga, ninguno de los hombres que estaban en ese lugar estarían en las tierras prometidas, solamente dos. Uno era Caleb y el otro Josué, que fueron hombres que se permanecieron fiel a la promesa del Señor, hombres que creyeron a la voz de Dios, hombres que creyeron en la promesa del Señor. Solamente ellos dos, dijo el Señor, que iban a hacer lo que iban a entrar. Los demás fueron todos a vagar alrededor del desierto. ¿Y sabe qué? Dice la palabra que cuando pasaron estos 40 años, esos hombres que desobedecieron, esos hombres que eran adultos en el tiempo, que el pueblo de Dios no quiso entrar a la tierra prometida, todos ellos fueron muriendo en el desierto y quedaron solamente los niños que fueron creciendo. Estos fueron los que entraron a la promesa. Estos fueron los que entraron a la promesa. Que el Señor nos bendiga, porque sabe que dice la palabra del Señor que de los niños, de los bebés, de los que amaban, que el Señor le bendiga. Él fundó la promesa que Dios bendiga nuestra vida, y por eso Jesucristo Amén, así es mi Dios. dice que el reino, que el rey declara a los niños que vengan a mí, dice, lo cierto, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino del cielo. Que el Señor nos pueda bendecir, porque aquellos que fueron niños en el desierto fueron los que alcanzaron la promesa 40 años después. Aquellos que fueron niños que tenían, ¿no es cierto?, discernimiento del bien y del mal, cuando estaban en el desierto, el pueblo desobedeció la voz del Señor, fueron los que estaban en la tierra prometida 40 años después, y gracias al Señor. Entonces es importante desarraigar el espíritu de esclavitud que hay en nuestra mente. Es importante ser hombres y mujeres obedientes a la voz de Dios. Es importante la fidelidad, la lealtad, y por sobre todo cuando en el desierto poder salir transformado en el corazón de Dios, salir para un lugar. Yo alabo, bendigo el nombre de Dios es bueno. Póngase de pie, iglesia del Señor. Póngase de pie, que el Señor bendiga. Viviendo la dificultad en su hogar, en su vida personal, en su vida de familia, en su vida, muchas veces viven distintos. El desierto puede ser en distintos lugares, puede ser puede ser México, en la donde quiera que sea su desierto. Usted ponga su corazón a salir de ese lugar transformado, poder vivir el desierto, poder sufrir el desierto, pero sabe que ese Dios que la entra usted en el desierto, este mismo Dios poderoso la va a sacar de aquel lugar. Que el Señor nos bendiga, para saber que hay su corazón, para saber para ver si está preparado para la bendición. Amén. Yo alabo y bendigo el nombre del Señor, porque Dios es bueno. Yo alabo y bendigo el nombre del Señor, porque Dios tiene pensamientos de bien para su pueblo. Sí, amén, así es Dios. Quiere hacernos bien y no mal. Que el Señor le bendiga. Amén, gracias Señor. Dice la palabra de Dios, no tiene por tardanza su vida, pero sabe que está hablando para que todos se entiendan y podamos proceder, ¿no es cierto?, a
Gracias, Señor. Esfuércese. Y el Señor le dijo, ¿sabe qué? Le dijo Josué lo que leía nuestro hermanito Samuel antes. Mira que te esfuerces antes. No temas si desmayes, porque